Todo esto que está pasando, hermanos, yo no sé si, pero yo creo que más de tres o muchos hemos estado notando, hermano, que el Señor está empezando a mover ese río, hermano, que viene del trono del Señor, hermanos. Y no va a quedar en emoción, hermanos. Nuestras vidas están siendo cambiadas, nuestras vidas están siendo transformadas, hermano. Y hay un proceso, mi hermano. No vamos camino a la perfección, hermanos, pero todavía el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de ustedes, hermano, cada uno de nosotros, hermano, estamos bajo construcción, hermanos. Así es que si oyes mucho que está el martillo con el cincel, que no te moleste, porque alguien está en construcción, hermano. Amén. Y eso solamente, mi hermano, el Espíritu Santo nos los ha estado enseñando, hermano. Porque yo creo, mi hermano, que el hecho de que tú estés aquí, a lo mejor del 1 al 10 estabas en el 3, en el 2, en el 5, tu ánimo. A la 1 estaba en el 10, unos al 100, hermanos. Amén. Pero llegaste a este lugar. Llegaste a este lugar. Y Dios tiene un propósito contigo. Y Dios tiene un propósito conmigo. Y creo, mi hermano, que el Señor quiere derramarse, mi hermano. Como estábamos hablando en la vigilia, mi hermano, el día viernes, hermano. Y de algo que a mí me gustó, hermano, y se me quedó, es que el Señor tuvo que encerrar a esos 120. Porque fueron, dice la palabra de Dios, que fueron más de 500 personas. Donde el Señor se les apareció, hermanos. Y miraron al Señor cara a cara. Fueron presenciales. Presenciaron su presencia y miraron cómo el Señor fue levantado y tomado en las nubes. Tanto que un ángel les dijo: ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que es levantado, así como le veis ir, así un día verá, así un día vendrá. Y lo que del Señor está escrito, mi hermano, tiene cumplimiento, hermano. Pero el Señor quiso encerrar a 120, mi hermano, a 120 en un cuarto, en un aposento, en una casa, como tú le quieras llamar. Por 10 días, hermano. Dice la palabra, por 10 días. Por 10 días los encerró, hermano. Y en esos 10 días, antes de que el Señor derramara de su presencia, yo creo que el Señor esperaba. Y dije: Padre, ¿ya? Todavía no. Padre, ¿ya? Todavía no. Y al punto donde ellos, dice, que se hicieron uno solo, hermanos. Se hicieron uno solo. Y dice que estaban todos juntos, unánimes, hermano. Y dice que de ahí viene un ruido. Y de ahí viene un viento recio, dice. Y de ahí viene el Espíritu Santo con fuego. Porque el Señor Jesucristo dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas mi Padre los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego, mi hermano, lo anhelamos, hermano, pero ya, hermano, por los tiempos, hermano, que tú y yo estamos viviendo, mi hermano. Ese mismo fuego que los discípulos, esos 120, necesitaron, ese que con urgencia nosotros lo necesitamos, hermano, para permanecernos firmes, hermano, ante las circunstancias, hermano. Porque las tinieblas se están acercando, mi hermano. Y como que las tinieblas, esas densas, quieren prevalecer contra la iglesia, pero no va a poder, hermano. Porque tú y yo nos mantendremos firmes, hermano, por el fuego de su presencia, por el fuego de su Espíritu, hermano, que el Señor derramará, mi hermano, en nuestros corazones, hermano. Porque, hermano, a veces caminamos dependiendo el ánimo que esté en nosotros, hermano. Y es verdad, hermano, dependiendo del ánimo, hermano. Ese viernes para mí fue una bendición, hermano. Que aunque muchos de nosotros, la mayoría, iban a trabajar, hermano, y simplemente durmieron 2, 3 horas o 4 horas, hermano, o 5, mi hermano. Pero, mi hermano, vale la pena, hermano. Vale la pena. Vale la pena, mi hermano, esforzarnos, mi hermano,
para creerle al Señor, hermano. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Y yo le oraba al Señor para que tanto del viernes como ahora se hiciera un solo mensaje, hermano. Y creo que el Señor, hermano, el Señor ha estado hablándonos, el Señor nos ha estado hablando de la obediencia a Él. Nos ha hablado de la perseverancia a Él, nos ha hablado de la consagración a Él, hermano. Nos ha hablado de la santidad a Él, hermano. Nos ha hablado de esforzarnos, mi hermano, para que su pueblo le busque. Porque dice que buscad a Jehová, dice, mientras Él pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano, mi hermano. Cuando dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, es que va a llegar el día, mi hermano, donde ya no se va a dejar ver, hermano. Donde la gracia será quitada, mi hermano. Donde la puerta será cerrada. Y muchos dirán, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos, Señor. Dice que mas Él de adentro hacia afuera responderá, no os conozco. Y dice el apóstol Juan, dice, acerquémonos para que aquel día no nos alejemos de Él avergonzados. Hermano, pero dice la palabra de Dios, hermano, que cuanto aquel espera en Él, dice que jamás será avergonzado. Y tú y yo, mi hermano, no seremos avergonzados, hermano, porque hemos puesto nuestra confianza en Él, mi hermano, amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. En Lucas capítulo 5. Ténganme paciencia, decía el chavo, hermanos. Yo sé que ustedes ya tienen hambre, pero el Señor es bueno, hermanos. Y una de las cosas, mi hermano, que tú y yo tenemos que aprender en el Señor es esperar, únicamente esperar. Porque el Señor no nos dice el día, ni la hora, ni la fecha, ni el momento. Pero lo que Él dijo, lo va a prometer. Y lo que Él te ha prometido, iglesia, lo va a cumplir, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito, hermano, acerca de la vida del apóstol Pedro, mi hermano. Que era uno de los 120 que estaba en ese aposento, mi hermano. Y tú conoces su vida antes. Y tú conoces su vida después. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre él, hermano. Que con poder, con osadía, con autoridad, no temió decirle a los gobernantes, a los sacerdotes, a los principales, diciéndoles, ustedes crucificaron al justo. Ustedes. Y se levanta y les dice en su cara. Pero antes, hermano, un Pedro que estaba calentándose en un fuego artificial nada más, ahí por un momento. Y venía uno y le decía, tú eres Galileo. Y decía, no, yo no soy. Y luego venía otro y decía, sí, tú eres de ellos. Tu forma te hace como él. Tú eres de ellos. Que no. Y viene la tercera vez, hermano. Y le dice, verdaderamente sí tú eres. Que no. Y ahí maldice al Señor, hermano. Y lo niega, hermano. Pero ahí, hermano, estaba en un fuego nada más artificial, hermano. Oh, mi hermano. Pero después, cuando el Señor envía su espíritu, hermano, y derrama su fuego en él, hermano, ya no era aquella, como quien dice, aquella llamarada de petate, mi hermano. No era, mi hermano. Sino aquí dice, ese hombre fue mudado en otra persona, mi hermano. Y yo creo, mi hermano, que yo creo con todo mi corazón, hermano, que Dios hará algo grande en tu vida, mi hermano. Pero tú y yo, mi hermano, tenemos que perseverar como estos 120 hermanos. Tenemos que estar esperando, mi hermano. No sé cuánto tiempo, mi hermano, pero estamos en un proceso y el Señor, y a lo mejor tal vez te digo, entre más me esfuerzo, como que todo me sale mal. Pero no te preocupes, tú espérate, mi hermano. Espérate, mi hermano. Hay personas, hermano, con las cuales tú no engranas. Como que no haces amistad, mi hermano. Pero, hermano, llegará el día donde tú vas a empezar a amar esas personas, hermano.
porque eso solamente el Espíritu Santo puede hacerlo en nuestras vidas, hermano. Amar a aquel que te maldice, solamente el fuego del Espíritu Santo, mi hermano. Y es lo que Dios está queriendo, está llevando a Ben y Ve a ese punto, mi hermano, donde el fuego de Dios mora en su corazón, donde el fuego de Dios enciende ese corazón, mi hermano, y jamás esa persona va a ser la misma, hermano. Gloria a Dios, porque el Señor sabe tratar con caracteres, unos medios, otros más, pero otros horribles, hermano. Pero el Señor, digo, en mis manos yo lo moldeo. ¿Por qué? Porque en el momento que el Señor te mira, empieza a trabajar contigo, ya ve el diseño como tú y yo vamos a quedar, hermano. Pero en ese proceso, mi hermano, no nos bajemos del altar, hermanos. Porque ya estamos a punto, hermano, de ser sacrificados, hermano, y nos bajamos, hermano. Y nos vamos, hermano. Como cuando tú le dices a tu niño, ven a comer. Le das una cucharadita, se baja y se va. Y al rato vuelve a venir otra cucharadita y se vuelve a ir. Y es un distraído, hermano. Anda para allá y anda para acá, mi hermano. Yo no tuve esa bendición, hermano. Porque en mi casa éramos 13 de familia, mi hermano. Y mi mamá ya en su desespero y estresada decía, traguen si quieren comer. Nunca nos pegó para que nosotros comiéramos, hermano. Yo a veces oigo a mamás que dicen, te voy a pegar si no te vienes a comer. No, hermano, qué aución, hermano. A veces sarcásticamente le decía a una de mis hermanas, así nos decía mi mamá, ¿verdad? Te voy a pegar si no vienes a comer. No, hermano. Porque a veces al último le tocaba agarrar una tortilla y embarrar la cacerola, mi hermano, con lo que había quedado, hermano. A veces agarrábamos hasta de a 2 tortillas, hermano, para que nos llenáramos, hermano. Pero más sin en cambio, nuestros hijos del día de hoy, hermano, ellos tienen abundancia. Pero tú les preguntas y le dicen, no hay nada. Esto no me gusta. Pero va a llegar el día, hermanos, donde en verdad ellos van a saber lo que es nada, hermano. Yo miraba a aquellas hermanas que se reunían, hermano, en una casa y decían, vecina, vente. Y partían un jitomate y daban gracias a Dios, hermano. Y gozosos, hermano. Habían aprendido a vivir en escasez, hermano. Un día el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ahora sí dice, tomen bolsa, alforja, bordón y espada. Cuando los envié, dice, sin bolsa, sin bordón, o sea, cuando los mandé sin nada y con una sola túnica nada más, ¿les faltó algo? Les dice el Señor. Y respondieron los discípulos, nada, Señor, nada nos faltó. Hermano, yo no sé, hermano, la verdad, pero mi hermano, yo sé que a veces me ha producido un poco de miedo y de temor, hermano, de lo que Dios, por donde Dios me va a pasar, hermano. Yo recuerdo, he hablado con mi esposa y le decía, le doy gracias al Señor porque me ha dado un corazón para sembrar, hermano, y créemelo, yo lo digo con humildad, hermano. Pero ¿sabes por qué, mi hermano? Porque dice la palabra de Dios, reparte a 4, 5, a 6, a 7, porque tú no sabes lo que vendrá después. Echa tu pan sobre las aguas, porque tú no sabes que después, hermano. Y eso es lo que yo he hecho, hermano, porque yo no sé lo que me vendrá después, hermano. El Señor no me ha dicho y no me va a decir, hermano. Como a muchos de sus discípulos no les dijo qué es lo que iba a suceder. Como el Señor no nos ha dicho qué es lo que nos va a acontecer el día de mañana. Simplemente somos personas que le hemos creído al Señor y que nos hemos parado en la brecha y que estamos caminando por fe. No sabemos lo que nos vendrá en el mañana, pero tú estás en las manos del Señor, hermano. Y yo creo con todo mi corazón, hermano, que el Señor a Ben y Ben no nomás lo quiere bendecir espiritualmente, también económicamente, mi hermano. Porque estamos en una nación próspera, mi hermano. Estamos en una nación donde hay abundancia, mi hermano. Simplemente, hermano, es que hemos llegado a ser malos administradores de lo que Dios nos ha dado, hermano. Pero bendición ha llovido sobre nuestra casa, mi hermano. Bendición ha llovido en nuestras hieleras, hermano. Hay comida, mi hermano. Hay abundancia, mi hermano. Si no, mira que está al lado de ti. Está llenito, está lleno de vida, mi hermano. No le falta nada, no hay escasez, hermano. Tenemos bendición, hermanos. Aleluya, el Señor es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia, hermanos.
Un día el Señor llega a la orilla del mar y dice que la multitud empezó a llegar, porque donde estaba mi Señor todos lo querían oír, hermano. Y multitudes, hermano, tanto que al maestro lo oprimían, hermano. Pero hubo pocos, hermano, que pudieron tocar su corazón, hermano. Y llegan a esa orilla. Vamos a capítulo 5. Dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 5. De ahí vamos a ir unos versículos en adelante, hermano. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, y este es el tema que le puse, hermano. Le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Gloria a Dios, hermano, porque la vida de Pedro, él era un hombre diestro, hermano, junto con sus compañeros. O sea, no era un neófito, no era un novato. Él era experimentado en lo que era la pesca. Y él sabía que allí debía de haber peces. Pero por una razón u otra, el Señor ahuyenta, por así decirlo, la bendición, hermano. A tal punto, mi hermano, donde tu atención y la mía tiene que atraer al Señor. Y tiene que quitarte aquello que te está estorbando, mi hermano, para que Dios pueda cumplir su propósito en tu vida, mi hermano. Aunque tú y yo pataleemos y rezonguemos y hagamos nuestro berrinche, el Señor nos ama. Y el Señor, mi hermano, hará que esa bendición se aparte de ti, mi hermano. Y sabes que, mi hermano, tenemos que estar preparados, porque no sabemos. El apóstol Pablo dijo: yo en todo he sido enseñado. He sido enseñado en todo. He sabido estar en abundancia, pero también he sabido estar en escasez. En todo y por todo yo he sido enseñado. O sea, ¿quién le enseñó, hermano? El Espíritu Santo, hermano. Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo llegó con un propósito, mi hermano, de guiarnos a ti y a mí a toda verdad y a toda justicia, mi hermano. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque todo eso, mi hermano, lo que he estado pensando, lo he estado asimilando, mi hermano. Y cuando algo sucede en mi casa, yo digo: hermano, yo no culpo a nadie, hermano. No culpo a nadie. Porque, mi hermano, si Dios me ha puesto como cabeza del hogar, y yo soy, mi hermano, el que debo de dirigir y debo de gobernar mi casa, mi hermano, ¿a quién le voy a echar la culpa? ¿Al vecino? ¿A mi esposa? ¿A mis hijos? Yo soy el culpable, mi hermano. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, mi hermano? Es correr y humillarme delante de la presencia del Señor y diciendo: Señor, no sé lo que está pasando, Señor, pero mi casa y yo te serviremos, y mi casa y yo estaremos seguros, Padre, en tu presencia, mi hermano. Y el Señor ha sido bueno, mi hermano, y yo he podido ver su mano de gracia y de misericordia, mi hermano. Yo estoy aquí, mi hermano, por la gracia y la misericordia de mi Señor Jesucristo, mi hermano. Y lo que Dios me está enseñando, mi hermano, es que yo con mis líderes, hermano,
tengo que llegar a ser uno, mi hermano. Pero yo tengo que poner mi parte, mi hermano. Tengo que poner a hacer mi parte, mi hermano. Es esperar, estar quieto delante del Señor y simplemente ver su salvación, Señor, obrando en mi vida, hermanos. El apóstol Pedro dice: Maestro, toda la noche hemos estado, dice, trabajando, Señor. Es más, yo creo que ya estaba hasta enfadado, hermano. Estaba con hambre, pues toda la noche, con hambre, desesperado, hermano. Yo no sé si Pedro tenía en su casa algo que comer o algo tenía que llevar, hermano. Y luego te recuerdo, que la suegra es probable que estaba ahí también. Y tenía que llevarle sustento también, hermano. Yo no sé, mi hermano. Yo tuve a mi suegra 4 años, hermano, consecutivos, hermano. Y esos marcaron mi vida, hermano. Yo he dicho, mira, si fuera por las obras, digo mi esposa, si fuera por las obras, yo ya estuviera allá con el Señor, hermano, a un lado de Él. Pero allá no vamos a entrar por nuestras buenas obras, hermano, ni por nuestras buenas justicias, hermano, sino que estamos conscientes, mi hermano, que es la gracia y el amor y el cuidado que el Padre nos tiene a ti y a mí, mi hermano. Pero me gusta, hermano, porque el Señor, antes de darte la bendición en lo físico, natural, hermano, que tus ojos, hermanos, nos vislumbra, hermano, era lo espiritual, hermano. Me gusta porque dice que había 2 barcas y precisamente toma la barca de Simón Pedro, hermano. Simón significa caña frágil, Pedro significa roca. Después de ser frágil, movible, el Señor lo cambia a roca, hermano. Pero eso fue un proceso, hermano. Y en ese proceso Pedro tenía que, mi hermano, o más bien él se mantuvo, hermano, en ese proceso de ser Simón a ser Pedro. Pero el Señor le dijo: Simón, hijo de Jonás. ¿Y tú sabes quién era Jonás, hermano? Uno que definitivamente le dijo al Señor, le dijo a Dios. El Señor le dijo: vete a Nínive. No voy a ir a Nínive, Señor. Así literalmente le dijo: no voy a ir a Nínive. Agarró su pasaje y se fue ¿a dónde? Tarsis. Pues esa sangre, de ese linaje, venía Simón, hermano. Fíjate, hermano, aunque tú y yo somos rebeldes, hermano. Y yo le digo a mis hijos: ya, ustedes tienen mi sangre, ustedes tienen rebeldía. Si ustedes son rebeldes, es porque traen mi sangre. Si ustedes no fueran rebeldes, a mí me preocuparía. Me preocuparía. Oye, ¿a poco yo soy tu papá? En verdad, hermano, las señas que tus hijos hablan de tu identidad, ¿sí o no? Hablan de que ellos traen tu sangre, mi hermano. Oh, mi hermano, pero si tu hijo tiene ojos verdes, ojos azules, blanco, y tú un poquito quemadito, hermano, eso te va a preocupar, hermano. Eso te va a preocupar, hermano. Pero, hermano, el Señor ya trabajó en su papá Jonás y ahora viene a él. ¿A poco dijo: ay, no, ¿por qué no me tocó otro? No, Pedro. Pero como yo digo, hermano, cuando Dios está a punto de comenzar una obra, Él ya ve. Ya ve, hermano. Ya ve. Cuando alguien que trabaja en carpintería, que trabaja en, hey, quiero así, igualito como este. ¿Lo puedes hacer? Sí. Entonces tú ya tienes ahí. Entonces tú no estás mirando todo tu trabajo, tú no estás mirando, tú estás mirando el modelo, el diseño que va a tener que hacer, hermano. Así Dios a nosotros, hermano. El Dios ya empezó a trabajar en nosotros, hermano. Y no está viendo, mi hermano, lo feo, lo rebelde, lo difícil de trabajar contigo y conmigo. El Señor no, el Señor ya ve cómo tú vas a quedar, hermano. Pero, hermano, el Señor le dijo a sus discípulos: quédense donde están, no se vayan, no se muevan.
Y una de las cosas, mi hermano, para que tú y yo experimentemos tanto la bendición espiritual como la bendición material, mi hermano, es mantenernos, mi hermano, donde el Señor nos está diciendo: aquí te quiero, aquí mantente. Venga lo que venga, pase lo que pase, tú quédate aquí, porque yo te quiero bendecir. Es probable que a lo mejor en 5 días el Señor hubiera enviado su espíritu, mi hermano, y su derramamiento, hermano. Pero el Señor esperó 10 días, hasta cuando aquellos dos se empezaron, que no se querían, se empezaron a juntar y se empezaron a compartir lo que ellos tenían, hermano. Yo no sé cómo fue ahí adentro, mi hermano, pero dice la palabra de Dios que esos 120, mi hermano, fueron llenos. Ninguno se quedó fuera, mi hermano. Ninguno se quedó lleno, bueno. Llegó a tal punto que llegaron a ser uno solo, mi hermano. Y que todo lo que tenían, hermano, lo compartían como si fuera uno solo, mi hermano. Hey, ¿por qué te da pena? Echa mano, esto es de todos, hermano. A ese punto no va a llevar, hermano. Amén. La obra de Dios, hermano, se requiere el fuego de Dios, hermano, la presencia del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, mi hermano. Pero también, hermano, se requiere, y esto es para los que han nacido de nuevo, hermano, para aquellos que tienen un compromiso con el Señor, mi hermano. Porque saben, mi hermano, que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos, mi hermano, no es de nosotros, hermano. Todo a Dios le corresponde, mi hermano. Y yo te voy a decir, hermano, yo a veces digo a mis hijos: mete a Dios en tus finanzas. Pon a Dios en primer lugar en tus finanzas, porque eso hará que mi Señor ponga su mano y se multiplique, mi hermano. O se nos olvida qué es lo que pasó con Jacob allá con Labán, su suegro. Así como hay suegras, así hay suegros tremendos, hermanos. Los suegros también son muy tremendos, hermanos, ¿eh? Los suegros también podemos ser chismositos, hermano, y metiches, hermano, metiéndonos, hermano, donde no nos debemos de meter, hermano. Amén. Pues ahí, mi hermano, le tocó un suegro. Ahí no fue una suegra, hermano, fíjese, gloria a Dios. Le tocó un suegro, y ese hombre le hacía la vida difícil, y le cambiaba el sueldo a cada rato le cambiaba el sueldo. Pero llegó un momento donde dijo: híjole, le cambio el sueldo, y se multiplica Jacob. Sus finanzas son multiplicadas. No, ahora las pintadas van a ser mías y las tuyas de un solo color. Va, démosle. Y ahora las pintadas se multiplicaban. No, sí. No, ahora las rayadas van a ser tuyas y a mí déjamelas de un solo color. Démosle. Y se quedaba Labán mirando cómo el Señor lo bendecía, hermano. Mira, hermano, yo no te vengo a hablar de prosperidad, pero sé que mi Dios nos quiere bendecir, hermanos. Nos quiere bendecir, mi hermano, porque ven y ve necesita, mi hermano, las finanzas, hermano, de aquellos que nos hemos comprometido con el Señor, hermano. Porque el Señor nos ha bendecido, hermano, y nos seguirá bendiciendo, hermano. Pues así, mi hermano, la vida de Pedro, el Señor tuvo que quitarle la bendición por un momento para atraer su atención, hermanos. En el versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, dice, echaré la red, mi hermano. Yo no sé cuál era el mensaje, mi hermano, que tenía que oír Pedro para recibir esa bendición, hermano. Porque le quitó la bendición y los dejó trabajar y los miraba el Señor. Porque el Señor todo lo mira, hermano. Él mira tu esfuerzo, Él mira tu cansancio, Él mira tu desespero, Él mira tu estrés, Él mira tu afán, y Él te está observando y Él te está mirando. Y Él se mueve en misericordia a hacer algo contigo para ayudarte, mi hermano. Y dice que le dijo: Simón,
te voy a bendecir, pero primero vas a oír mi palabra. Primero vas a oír mi palabra. Y dice que terminando el sermón, hermano, yo no sé cuál fue su sermón, hermano, pero la vida de Pedro fue impactada en ese momento, hermano. Dice que cuando terminó, le dijo: Pedro, ahora sí, ya recibiste la palabra, ahora sí, avienta la red. Pero ¿sabes qué? Le dice: boga mar adentro. Hermano, y es lo que Dios quiere hacernos, hermano. Que tú y yo, mi hermano, no estemos junto al camino, mi hermano. Que nuestro caminar, hermano, no tenga espinas. Que nuestro caminar, hermano, no tenga pedregales, hermano. Que nuestro terreno, mi hermano, llegue a ser limpio y fértil, mi hermano, para que la semilla, cuando caiga, dé fruto, mi hermano. Y dé fruto al 30, 60 y al 100 por uno, mi hermano. Y Pedro dijo: Señor, está bien, porque toda la noche he estado y nada he pescado, Señor. Pero hizo algo, le creyó al Señor y le creyó a su palabra, hermano. ¿Y sabes qué, mi hermano? El Señor es digno de que tú y yo confiemos en su palabra, hermano. Posiblemente, mi hermano, ya en este tiempo se ha perdido el valor de la palabra del varón, hermano. Pero tú y yo, mi hermano, esforcémonos por ser varones de palabra, que tengamos palabra, mi hermano. Que nuestra palabra, mi hermano, sea confiable, mi hermano. Y eso no va a ser fácil, hermano. Es un proceso, porque el Señor mismo te da autoridad, mi hermano, para que la persona confíe en ti, mi hermano. Amén. Y nos da para que tú y yo cumplamos lo que nosotros prometemos, hermano. Porque el Señor lo que promete, Él lo cumple, mi hermano. Y le digo: Pedro, pero ¿sabes qué? Ya no andes aquí en las orillas. Ahora te quiero que te metas más adentro. Mira, el Señor le estaba bendiciendo, le iba a dar una bendición, pero el Señor iba mucho más allá, hermano. Mucho más allá. Dice: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores, dice, de hombres. Hermano, 2 eventos marcaron la vida de Pedro, hermano. 2 eventos, hermano, pasaron allí, lo que marcó, hermano. Primero, el mensaje ya había trabajado en su corazón, hermano. Luego ocurren 2 cosas, hermano, ahí. Dice que ellos encerraron gran cantidad de peces, a tal punto, a tal grado, hermano, óyeme, que ambas barcas, dice, fueron llenas, de tal forma, dice, que se hundían, hermano. Eso se llama bendición, hermano. Bendición natural, hermano. Bendición económica, hermano. Yo quiero bendición económica, hermano. Créeme, hermano. Y por eso me esfuerzo, mi hermano, y trabajo. Señor, bendice el trabajo de mis manos. Porque mientras estemos en esta tierra, mi hermano, ocuparemos la fe, hermano. Y la fe hará, mi hermano, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, hermano. Aquí es donde vamos a ocupar la fe, mi hermano. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, ahí ya no vamos a ocupar la fe, mi hermano. Porque dice el apóstol Pablo: si fe fuera por lo que yo estoy mirando, ¿para qué? ¿Para qué esperar, hermano? Amén. Pero la fe la necesitamos aquí, mi hermano. Y también necesitamos, ¿qué? La feria también, hermano. Amén. Porque Dios conoce tus necesidades, hermano, y Dios ha suplido tus necesidades, mi hermano. Aún aquel lujo que te dices, hermano, que no los necesitabas, pero que te lo compraste y que el Señor te proveyó, mi hermano. Amén. Pero acordémonos, mi hermano, de meter a Dios en nuestras finanzas, hermano.
Así como el apóstol Pedro, el Señor entró en sus finanzas, hermano. Pero lo que Dios estaba diciendo cuando le dice: no temas. ¿Qué pasó, hermano? Cuando miró la bendición, dice que Pedro se humilló y reconoció, hermano. Hermano, Pedro jamás, nunca había pescado tantísimos peces en un solo rato, mi hermano. Ella había estado trabajando toda la noche, hermano. Trabajamos día y noche, amanece y nos vamos a acostar y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y como dice el profeta Ageo, todo nuestro trabajo, todo se va, dice que en saco roto, hermano. Y no hay satisfacción, hermano. No hay deleite, mi hermano, en lo que tú y yo, mi hermano, estamos trabajando, hermano. Y debe de haber deleite, mi hermano. Debemos de gozar, mi hermano, de lo que el Señor nos está bendiciendo, de lo que el Señor nos está prosperando, mi hermano, porque eso proviene de su mano, mi hermano. Pedro jamás había cosechado, había tenido una cosecha tan grande como esa. Pero le dijo el Señor: no temas, Pedro, porque desde ahora, dice, te haré pescador de hombres, hermano. Hermano, cuando Pedro sale de ese aposento, porque supo esperar, hermano, en la presencia de Dios, hermano, como tú y yo tenemos que esperar. No sé lo que va a pasar, mi hermano, nosotros, pero confiemos que Dios va a hacer la obra. Hermano, tú y yo tenemos dones. Tú y yo tenemos dones, y el Señor nos ha dado la gracia y nos va a dar el poder para realizar esos dones, hermano. Y tenemos que trabajar tú y yo, hermano, en la obra, mi hermano, porque vamos a ser parte, mi hermano, de ese avivamiento, mi hermano, que Dios va a traer a Benivé en nuestros corazones, hermano. El avivamiento, hermano, comienza en ti y comienza en mí, mi hermano. Comienza en nuestros hogares. Va a comenzar en nuestros hijos, hermano, para poder impactar a la demás gente, mi hermano. Lo que el Señor, fíjate lo que el Señor estaba mirando. Este hombre, Pedro, así como el Señor dijo, así como pescaste, así almas vas a alcanzar. Y dice que en ese día de Pentecostés, dice que se levanta Pedro, hermano. Y en su primer sermón, en su primer mensaje, hermano, dice la palabra del Señor, dice que en uno de ellos fueron 3,000 varones. Y en otro fueron ¿qué? 5,000, hermano. O sea, mira, por eso digo, mira lo que el Señor estaba sucediendo. El Señor ya estaba marcando su vida. Le dio bendición espiritual, le dio bendición financiera, y también, hermano, le dio bendición ministerial. Ministerial, hermano. Y nosotros tenemos que ser bendecidos, hermano. Tenemos que ser bendecidos conforme a la palabra del Señor, hermano, en nuestra vida cotidiana, hermano, en nuestra vida física, hermano, en nuestra vida espiritual, hermano, y en nuestro ministerio, hermano. Nuestro ministerio, hermano, tiene que ser próspero y tiene que ser bendecido, mi hermano, porque es el Señor quien da el crecimiento, mi hermano. Tú y yo sembramos, regamos, pero el crecimiento, dice que quien lo da el Señor, hermano. Y hermano, y yo anhelo un ministerio próspero, mi hermano. Amén. Que Iglesia Benivé sea prosperada, que mis dones sean puestos para el servicio de nuestro Señor, hermano. Todo lo que yo tengo, hermano, ponerlo, mi hermano, a los pies, hermano. Amén. De aquel a quien el Señor va a usar, hermano. Y hermano, yo sé que muchos distorsionaron este pasaje, porque dice la palabra del Señor, hermano. Dice la palabra del Señor que muchos vendían sus propiedades y dice que lo arrimaban, dice, a los pies de los apóstoles. ¿Por qué lo hacían, hermano? Porque la obra necesitaba. La obra necesita de finanzas, hermano. O sea, gloria a Dios, tú estás aquí, hay un buen sonido, mi hermano, un buen aire acondicionado, mi hermano. Pero hay gente, hermano. Una vez hablando con el pastor me decía, hermano, a veces mandaba el cheque sin fondos. Por fe lo mandaba, porque no había, hermano. Hermano, créeme, o sea, no sé por qué me lo platicaba a mí, ¿va? Pero yo siempre he creído, hermano, que todo cuanto nosotros tenemos a los pies del servicio del Señor, hermano,
Lo peor, hermano, lo malo es que mucha gente ha abusado, hermano, del pueblo de Dios, hermano. Hay un video que está corriendo, hermano, por las redes. Y eso da pena, hermano, da tristeza, porque eso trae vergüenza, mi hermano, al reino de Dios, hermano. Cuando este hombre le dice: tienes una propiedad y dale, y ve cómo lo manipula, hermano. Al final el hombre cede. Y yo estoy, hermano, ahí en mi negocio que el Señor me ha bendecido, me ha proveído, hermano. Y yo tengo mis alabanzas, hermano, todo el día, mientras yo esté, todo. Y lo que le he dicho a mis hijos: mientras yo esté aquí, va a haber alabanzas, va a haber prédicas. Y viene gente que anda descarriada y dice: yo antes iba a la iglesia, mi mamá es cristiana. Y así como hoy, mira, dice: hoy llegué aquí y tengo ganas de llorar, dice. Algo siento aquí. O sea, les llega las alabanzas, hermano. Pero así, hermano, me han llegado, después de ese video, han llegado 2 personas. Y ustedes son cristianos, ¿verdad? Amén, le digo. ¿Y ya miraste lo que hizo este pastor? Hermano, y le digo: mira, yo desconozco la verdad, pero creo que debemos de escudriñar la palabra de Dios, le dije, porque el Señor nos dejó un manual y nos enseñó la forma como tú y yo tenemos que ofrendar, y nos dejó la forma como tú y yo tenemos que ofrendar, hermano. Amén. Porque el Señor, hermano, no quiere que tú te quedes sin nada, hermano. El Señor te va a bendecir, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, dice: cada uno, dice, ponga como propuso en su corazón, dice, según haya prosperado, dice, vea, con corazón. No lo haga por tristeza, no lo haga por necesidad, porque Dios ama, Dios bendice al dador alegre. Y eso, no, libro de los Salmos, Proverbios dice: el alma generosa será prosperada. Hay quienes retienen más de lo que deben de retener y vienen a pobreza. Pero hay quienes dan con liberalidad, dice, y tienen abundancia. Hermano, la palabra de Dios, hermano, nos enseña, mi hermano, a que tú y yo debemos de sembrar, hermano. Yo no sé por qué estoy tocando este tema, mi hermano. Yo no sé por qué estoy tocando este tema. Y ya se me fue el tiempo, hermanos. Dios. Pero Pedro, hermano, nunca había experimentado tanta bendición, ni en lo físico ni en lo espiritual. El Señor le dijo: Pedro, porque así como vistes mi mano obrar en lo natural, así lo verás obrando en lo espiritual. Y es verdad, hermanos. El Señor miraba cómo multitudes iban a llegar a los pies de Jesucristo por este varón transformado, con un corazón mudado, hermano, una persona nueva, hermano, una persona llena del Espíritu Santo, mi hermano. Porque si habla, mi hermano, que le dice: boga mar adentro, nos está diciendo, mi hermano, que el Señor nos va a llevar a lo más profundo, hermano. Allí en lo profundo, mi hermano, que vamos a hacer como aquel Ezequiel, que primero dice a los tobillos, que luego a las rodillas, que luego a los hombros. Y cuando viene, bueno, él ya nadaba en ese río, hermano. Que no nomás lo cantamos por cantar: yo quiero danzar en el río de Dios. No, hermano, esto es más que un canto, mi hermano. Esto es más que una emoción, hermano. El Señor nos ha llamado a meternos en las aguas profundas, hermano. Amén. A profundizarnos, mi hermano, en lo que es la palabra y el conocimiento de Dios, hermano. A meternos en su presencia, a esperar, hermano. Porque sabes que, mi hermano, muchas veces vas a tener que agarrar esta carne, arrastrarla y traerla al altar, mi hermano, y ponerla allí en el asador, hermano, hasta que chille, hermano, hasta que chille esa carne ahí, hermano. Amén. Hasta que esa grosura, hermano, caiga, mi hermano, y te sientas liviano. Después de una dieta, ¿cómo te sientes? Ligero, hermano. Pues el Señor es lo que va a hacer, hermano. Traer esa carne y toda la grosura, toda la grasa. Eso es lo que nos ha estado pesando por mucho tiempo, mi hermano.
Incluso en lo físico, hermano, nos hace daño también, hermano. Nos sentimos pesados, no nos sentimos livianitos. Ya nos duele las rodillas, ya nos duele todo, mi hermano. Hermano, corremos, mi hermano, 5 minutos y pasa un joven caminando y nosotros pensamos que vamos a 1000 por hora, hermano. Y pasa el joven caminando y nos gana, mi hermano. Hermano, créeme, hermano. Pues el Señor quiere quitar ese peso de ti, mi hermano. ¿Para qué? Para que estés sensible, mi hermano, a la presencia del Señor, hermano, y sepas que hay un propósito para tu vida, hermano. Gloria a Dios. Vámonos ya para terminar, hermanos, que las pupusas nos esperan, hermano. Gloria a Dios. Me gusta porque el Señor, hermano, tiene sentido del humor siempre, hermano. Créeme, hermano, El Señor, hermano, es un Dios de cambios. El Señor le dijo: Pedro, ya, deja eso. Métete más adentro. Dice que cuando miraron todo eso, el Señor dijo: sígueme, te voy a hacer pescadores de hombres. Dejó todo, hermano. Vale la pena, hermano, confiar en la palabra de Dios. Pedro, bien trabajado, cansado, desanimado, pero se atrevió a confiar en la palabra de Dios. 14, versículo 22. Otro suceso, hermano. Ahí estamos, hermano. Dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Me gusta porque le dice 3 cosas: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al verle el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, aunque tú y yo estamos en la voluntad de Dios, hermanos, eso no estamos exentos de pasar momentos difíciles, hermano. Amén. Mira, algo que me gusta del Señor, porque el Señor estaba todo el día, ya había enseñado y había predicado, y dice que le dijo a sus discípulos: vayan delante de mí a la otra ribera, dice. Y dice que él se quedó a despedir a la multitud, porque dice la multitud, hermanos. Pero fíjate, hermano, él no se fue a recostar, hermano. Dice que él se quedó solo y que subió ¿a dónde? Al monte, hermano. Hermano, yo te confieso, hermano, a veces yo llego cansado de mi trabajo y lo que quiero es en el sofá o en donde me agarre, ahí me quedo, hermano. Pero el Señor Jesús no, hermano. Porque el Señor Jesús sabía que lo primordial era su comunión íntima con el Padre. Y si él, hermano, si él siendo Dios 100% y siendo hombre 100%, hermano, tuvo que subir al monte a orar, hermano, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Pero lo que le dice, mira, hermano, Dios sabía, Jesús sabía lo que iba a pasar al otro lado de la ribera, hermano. Dice que cuando él comenzó a orar, hermano, dice que la barca ya se encontraba, dice, azotada por las olas y por el viento, hermano. Dice que porque los vientos le eran contrarios, hermano. Fíjate, hermano, Pedro era un experto, diestro en la pesca. Era un hombre diestro, hermano. Dice también que andar en el mar, en la barca, hermano.
Pero lo que el Señor Jesús le quería enseñar es que Él era el creador tanto de los peces como del mar, hermano. Y dice que, hermano, que se puso a orar. Y yo creo, hermano, que se puso a orar por sus discípulos. Señor, auméntale su fe. Que en medio de esa tormenta que ellos estén, Señor, ellos se mantengan firmes. Acuérdate que el Señor le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Dice, pero yo he rogado al Padre. Dice, ¿para qué? Para que tu fe no flaquee. Y déjame decirte, hermano, hasta el día de hoy, como dijo el Señor Jesús, mi Padre trabaja y yo también hasta el día de hoy. Y déjame decirte que el Señor Jesús hasta el día de hoy sigue orando por ti y por mí, porque Él dice que está intercediendo por ti y por mí, mi hermano. Dice que el Espíritu Santo de Dios intercede con gemidos indecibles, hermano, con palabras, con gemidos que ya ni hay palabras, hermano, pero que esos gemidos, hermano, están saliendo por ti y por mí, hermano. Y que en ese momento decía: Padre, manténmelos firmes en esa tormenta. Dice que los vientos le eran contrarios y dice que estaban todos miedos, hermano. Y me gusta porque el Señor, te digo, que tiene buen sentido del humor y llega. Y yo creo, hermano, no había ninguna barca, pero Él usó de su divinidad, hermano, de su poder. Y dice, se le apareció caminando en las aguas. Y yo creo que traía sus vestiduras blancas, porque los fantasmas que nos han puesto en las caricaturas y en todo eso, es que todos se ponen sábana blanca, ¿verdad? Pues el Señor se les apareció ahí. Imagínate, hermano, ellos bien asustados. Estaban bien asustados, hermano. Es como cuando tú estás con miedo, hermano, y llega alguien y te dice: ¡bu! Y saltas, hermano. Y si no, hasta un cachetadón le das, hermano. Por la reacción, hermano, por la reacción. Pero, hermano, el Señor, que todavía temerosos, con miedo, dice, estaban temblando, dice. Y se les aparece, dice, que comienzan a dar gritos de miedo, dice. Oh, mi hermano, no nomás las mujeres se asustan y gritan, hermano. Los hombres también gritan. Los hombres también se asustan, mi hermano, ante esas tempestades, hermano. Los hombres también se doblegan, mi hermano, ante esas tempestades, hermano. Pero me gusta el atrevimiento de Pedro, hermano, porque siempre él dijo. Y empieza a decir: hey, no temáis, dice, yo soy. Y reconocieron, dice Pedro: si tú eres, Señor, haz que yo vaya. Pedro, cálmate. Estás mirando cómo estamos asustados aquí y tú todavía te quieres caminar en el agua, hermano. Fíjate, mi hermano, qué fe, hermano. Porque alguien estaba orando por él, hermano, y era nuestro Señor Jesucristo. Había subido al monte a orar por ti y por mí, mi hermano. ¿Para qué? Para que nuestra fe no flaquee, mi hermano, ante los vientos contrarios, ante las tempestades, hermano, ante las olas, lo que se levante contra ti, mi hermano. Tu fe no va a menguar, hermano, porque alguien está orando por ti y alguien está orando por mí, mi hermano. Y tenemos al Espíritu Santo como nuestro consolador, como el que nos guía, mi hermano. Ponte de pie, hermano.